¿Qué tal, doctora Tancuri? Somos el grupo número 4 de la Cátedra de Antropología de la Universidad Uniandes. Nuestro caso a exponer es el caso Garzón Guzmán y otros versus Ecuador. Los integrantes del grupo número 4 es el compañero Jefferson Alfredo Evas, mi persona Jackson Guerrero, Vicente Karim Mansur, Dani Lenin Plasencia, Luis Gabriel Romero, Alicia Bernarda Bacasela, Daniela Saraí Zambrano, Jorge Washington Chana Luisa. A continuación, el compañero va a continuar con la exposición. Caso Garzón Guzmán y otros versus Ecuador. Sentencia, 1 de septiembre del 2021. Este caso es un hito en la protección de los derechos humanos en la región, ya que aborda violaciones graves cometidas por el Estado ecuatoriano. El caso se refiere a la desaparición forzada y posterior muerte de varios individuos, incluyendo al señor Garzón Guzmán, ocurrido en la década de 1980. Las víctimas fueron detenidas por agentes del Estado y nunca más se supo de ellas. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció responsabilidad internacional de Ecuador por violación de derechos humanos, incluyendo desaparición forzada, muerte bajo custodia del Estado, tortura y tratos crueles, inhumanos y desagradantes, violación de derechos a la libertad personal, violación del derecho a la integridad personal. La sentencia también ordenó medidas de reparación y satisfacción para las víctimas y sus familiares, incluyendo la investigación y sanción de los responsables, la creación de un monumento conmemorativo y el pago de indemnizaciones. Este caso es un ejemplo muy importante de la lucha contra la impunidad y la protección de los derechos humanos en la región. A continuación, mi compañero. Entre los hechos relevantes del caso que mi compañero expuso, encontramos, bueno, desaparición forzosa, muerte bajo custodia del Estado, tortura de tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación de los derechos de la libertad personal, la violación de los derechos de la integridad personal, violación del derecho de la verdad, violación del derecho a la justicia, la violación del derecho a la reparación, violación a los derechos de la protección judicial. Bueno, los demandantes alegaron que el Estado ecuatoriano había incurrido en violaciones como la falta de garantías judiciales y el incumplimiento de los estándares internacionales en el tratamiento de su caso. Las alegaciones incluyeron una serie de irregularidades procesales y administrativas que afectaron el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos de los demandantes. A continuación, mi compañero. La desaparición, el objetivo del litigio. La falta de protección y el uso de la justicia de las víctimas de la violencia y abuso. Los demandantes alegan que el Estado no garantizó su derecho de vida, a la vida, integridad personal y la falta de protección judicial en el contexto de una serie de agresiones y amenazas que sufrieron. Por otra parte, también el litigio viene a ser una parte de desaparición forzada y posterior muerte de varios individuos. En este caso, el caso del señor Garzón Guzmán, ocurrido en la década de 1980. La responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violación de derechos humanos. Estos pueden ser incluyendo, como ya reiterando, desaparición forzada, muerte bajo custodia del Estado, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, violación del derecho a la libertad personal, violación al derecho a la no repetición. Por otra parte, sería la obligación del Estado ecuatoriano de investigar y sancionar a los responsables de estas violaciones, así también como sancionar o tomar medidas de reparación y satisfacción de las víctimas y familiares, incluyendo investigación y sanación con los responsables, creación de un monumento conmemorativo y pago de indemnizaciones. A continuación, mi compañero. En el caso Garzón Guzmán y otros versus Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos
declaró la vulneración de derecho a la propiedad consagrado en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el caso Garzón Guzmán, la Corte IDH encontró que el Estado ecuatoriano había vulnerado este derecho en el contexto de un conflicto de tierras. En particular, las víctimas eran miembros de la comunidad indígena, que habían sido despojados de sus tierras sin el debido proceso y sin una compensación justa. La Corte determinó que el Estado no garantizó el acceso a sus recursos efectivos para impugnar la disposición ni para obtener una compensación adecuada. Además, se identificó que las autoridades ecuatorianas no habían realizado una consulta adecuada ni habían tomado en cuenta los derechos de las comunidades indígenas en sus territorios. También se subrayó que la necesidad de respetar los derechos de propiedad de las comunidades indígenas, especialmente en contextos de conflictos sobre tierras. Se ordenó al Estado ecuatoriano tomar medidas para restituir las tierras a las víctimas y proporcionarles compensaciones por las pérdidas sufridas. Siguiente. Estimada doctora Tuncuri, estimados compañeros, continuando con la presentación y complementando lo señalado por mi compañero que me antecedió en la palabra, debo mencionar que otro de los derechos vulnerados en el caso Garzón Guzmán, al que voy a referirme, es el derecho a un recurso efectivo, por cuanto la Corte determinó que el Estado ecuatoriano no ofreció un recurso efectivo a los demandantes para impugnar las violaciones de sus derechos. Este derecho garantiza que todas las personas puedan acceder a un recurso judicial que les permita reclamar por las infracciones de sus derechos fundamentales como todo ser humano. Estas violaciones reflejan deficiencias en el sistema judicial ecuatoriano y en el tratamiento de las personas detenidas en el Ecuador, que la Corte determinó la imposición de medidas de reparación y reformas para asegurar el respeto a los derechos humanos en el futuro. La falta de acceso a la justicia para la familia Garzón Guzmán, especialmente relacionada con la denuncia de su desaparición, vulnera su derecho a obtener un recurso efectivo para hacer frente a las violaciones de los derechos humanos. Esta vulneración fue calificada de acuerdo al artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señala, también conocida como la Convención de San José, establece el derecho a un recurso judicial efectivo que garantice protección y reparación adecuada para la protección de los derechos reconocidos por la Convención. Siguiente compañero, por favor. Doctora Tancuri, a mí me tocó dar un resumen sobre la decisión de la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta sentencia el 1 de septiembre del 2021. Resuelve que la responsabilidad del Estado ecuatoriano en relación con las alegaciones presentadas y dictó medidas correspondientes para los afectados. También concluyó que Ecuador había cometido serias deficiencias en la investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, especialmente en relación con actos de tortura y maltrato sufridos por el demandante. En respuesta a estas conclusiones, la Corte ordenó al Estado ecuatoriano adoptar una serie de medidas de reparación para así abordar y remediar las violaciones encontradas, como son compensación económica. Quiere decir que el Estado ecuatoriano debe pagar indemnización a las víctimas y sus familiares por los daños causados, tanto psíquicos como morales. Medidas de no repetición. La Corte ordenó al Ecuador que implementara reformas sustanciales en su sistema de justicia y en sus prácticas institucionales para así evitar que tales violaciones se repitan en un futuro. Medidas de satisfacción. También se requería que el Estado ecuatoriano realice actos de satisfacción, es decir, incluir una disculpa pública y realizar actos conmemorativos para honrar a las víctimas del caso. Siguiente compañero. Muchas gracias, compañera. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional de Ecuador por la desaparición forzada de César Gustavo Garzón Guzmán como parte de un contexto de persecución
en contra de personas identificadas como subversivas, así como por la falta de acceso a la justicia para su familia. En conclusión, la Corte Interamericana encuentra que el Estado de Ecuador incumplió su deber de iniciar de oficio y llevar a cabo con la debida diligencia las investigaciones por la desaparición forzada del señor Garzón Guzmán. Incumplió su deber de debida diligencia en las labores de búsqueda del señor Garzón Guzmán e incumplió su deber de garantizar un plazo razonable en el trámite de los procesos judiciales y el derecho a conocer la verdad. Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable de la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y del artículo 1b de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada. Este último, a partir del 26 de agosto de 2006, en perjuicio del señor César Gustavo Garzón Guzmán y de sus familiares, Julio Garzón, Clorinda Guzmán, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano. Hasta aquí mi intervención. Gracias, doctor. Gracias, compañeros, compañeras, por su amable atención.